Bienvenidos a otro episodio de Diario de una Arquitecta. Hoy vamos a estar hablando de un tema que muchas personas han experimentado, pero como les había comentado, pues este mes estamos tocando más temas que les han sucedido a las mujeres o en torno a las mujeres. Pero sí se me hace importante mencionar que esto es algo que están viviendo tanto hombres, mujeres o cualquier género que exista. Aunque pues la verdad a veces no se reconoce o no nos damos cuenta, pero pues es el síndrome del impostor. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy estoy grabando en una cámara diferente, espero que se vea bastante bien la imagen y pues la verdad, ser muy honesta y la verdad es que estoy muy cansada. Hace unas semanas me enfermé, me dio una gripa que me tuvo en mi casa 2 semanas y la verdad es que como que desde ese entonces no me siento al 100% y creo que también es importante comentar, aunque no es el tema del día de hoy, que a veces nos llevamos mucho al límite. También esto es algo que creo que muchas mujeres experimentamos por el mismo tema del síndrome del impostor. Pensamos que necesitamos hacer muchísimas cosas e ir al límite para demostrar que podemos con todo y más. Y bueno, es un tema que yo he estado trabajando mucho en los últimos años. Y bueno, ya lo estaremos revisando más aquí. Pues sí, uso este anillo, el Oura Ring, y la verdad es que sí me ha ayudado mucho como para darme cuenta cómo estoy. Me monitorea mucho durante mi ciclo. No lo estoy diciendo para que vayan y lo compren, porque la verdad es que no es un artículo de primera necesidad, ni tampoco es la cosa más económica del mundo. Pero pues por ciertas situaciones de salud, la verdad es que yo quería empezar a monitorearme más. O sea, también tengo mis relojes inteligentes y eso me ha ayudado mucho, pero sobre todo para el tema de mi ciclo. El Oura Ring y algunas apps que están disponibles me han ayudado mucho. Si a alguien le interesa, me puede mandar un mensaje y les puedo contar de mi experiencia. Pero pues justamente también hoy me di cuenta que estoy en mi fase luteal, espero que así se diga en español, pero luteal phase, donde te estás preparando pues justamente para que te llegue tu periodo, y es una fase donde pues estás con baja energía, donde necesitas descansar más y así. Antes de que me enfermara estaba marcando el Oura Ring que necesitaba quemar 450 calorías en el día, con actividad física. Y las últimas 2 semanas he estado en 350 y hoy en la mañana me amanecí. O sea, me decía, estás cansada, no descansaste, no dormiste bien, llévatela leve, y solo me pidió 250 calorías. Pues sí, a veces cuesta trabajo como hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, ya después de eh, esta gran introducción, vamos a entrar en materia acerca del síndrome del impostor. Creo que a veces nos hacemos estas preguntas de por qué sentimos que no somos suficientemente buenas o buenos o buenas, a pesar de la experiencia que tengamos y los logros que hemos obtenido durante los años. ¿Por qué este síndrome afecta más a las mujeres o se ve más latente con las mujeres? ¿Y cómo podemos superar este síndrome? Porque todos lo hemos experimentado de alguna manera. Y cómo fortalecer nuestra confianza en el trabajo y en nuestras relaciones y en nuestra vida en general. Y algo muy, muy importante que quiero que quede muy claro durante los siguientes episodios y también eh, en el episodio anterior tal vez no lo tocamos tanto, pero es muy, muy importante que los hombres se vuelvan aliados en este proceso. Es importante y muchas veces nos dicen, pero es que ¿cómo lo podemos hacer? Y así, entonces hoy les voy a compartir algunas cosas que pueden hacer para ser aliados en el proceso. Igual de la misma manera, todos en general podemos ser aliados en este proceso porque una vez más es algo que todos hemos vivido. Sé que a lo mejor lo que voy a decir ahorita va a contradecir un poco lo que dije anteriormente, pero estaba leyendo un artículo justo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hay estudios que ya están demostrando que hasta el 70% de las personas han experimentado este síndrome, perdón, en algún momento de su vida profesional. Voy a regresarme a este artículo porque pues no me lo aprendí todo, ¿verdad? Pero justamente sí, o sea, una persona con síndrome del impostor cree que sus logros o triunfos son producto de un golpe de suerte o de la ayuda de los demás, no de su esfuerzo, capacidad
talento o creatividad. A pesar de que pueda haber muchísimas pruebas como diplomas, títulos, incluso trofeos, al reconocimiento laboral académico y público, o sea, estas personas no creen tener mérito alguno. Y de hecho, o sea, este estudio viene de la Facultad de Medicina y ya trata a estas personas como pacientes. Ya es un tema que va muchísimo más allá de solamente, no quiero decir como cosas que no me competen porque yo no soy médico, pero pues ya son pacientes. Quiere decir que se está tratando una enfermedad, una afección, o sea, hay algo ahí de, pues sí, de mucha más, o sea, está mucho más fuerte el tema. Perdón, creo que no sé qué dije. Pero bueno, al no sentirse capaces, viven vigilantes y temerosos de que alguien descubra que cometieron un fraude. De ahí que se sientan con culpa y como impostores. Por eso se llama síndrome del impostor. O sea, estas personas predominan la inseguridad, la falta de confianza en sí mismos, llegan a padecer ansiedad, depresión y tristeza, algunos trastornos emocionales que afectan su desempeño general, como en el trabajo académico, profesional, y su incapacidad para reconocer sus logros les impide disfrutarlos como éxitos propios. Nunca son capaces de, pues sí, decir esto lo logré yo o esto es gracias a que yo lo hice, ¿no? Siempre es como alguien más, no ellos. En pacientes que son perfeccionistas, la ansiedad por hacer perfectas las cosas puede paralizarlos e impedir que encuentren una solución adecuada a determinados problemas o causarles nerviosismo o alteraciones en la asertividad al decir y hacer. Y bueno, vienen más cosas, igual les puedo dejar la liga para que lean el artículo, está interesante, pero bueno, como les decía, el episodio no es solamente para las mujeres, sino para también quienes quieren entender mejor este fenómeno y contribuir a cambiar la narrativa en sus trabajos actualmente. En el episodio anterior tuvimos esta mesa redonda con las estudiantes de arquitectura, que ha sido fabuloso tenerlas aquí. Hubo muchísimos buenos comentarios, creo que en general a todo mundo le gustó y también pues muchas gracias que ellas estuvieron aquí porque también ahora me están siguiendo nuevas personas o vi a personas que normalmente no están viendo el programa o el podcast y yo les agradezco muchísimo esa parte que llegue a más personas y sobre todo a personas que les va a ayudar esta información. Pero bueno, platicamos en esa mesa acerca de las inseguridades que surgen desde la universidad y pues justamente esta es la forma de ligar el episodio anterior con este nuevo episodio para que sigamos tocando y ahondando más en estos temas. Pues ahora vamos a explorar cómo estas inseguridades nos siguen hasta la vida profesional y pues cómo enfrentarlas. Ya les platiqué qué es el síndrome del impostor. Y solo para recapitular, o sea, el síndrome no es una falta de capacidad, sino una percepción errónea de uno mismo. Digamos que la realidad está como un poco alterada, ¿no? Es la sensación de que tus logros no son tuyos, sino que es por suerte o por error. Ya también este tema lo he tocado antes, donde yo en lo particular no creo en la suerte. Creo que todo es algo que se trabaja y pues uno pone mucho de su parte para que las cosas pasen. Y lo que sí es que se ha encontrado que afectan mucho más a las mujeres que se encuentran en entornos dominados por hombres o por industrias que son dominadas por hombres, ¿no? Cuando el entorno está, digamos, como más balanceado o es más predominante con mujeres, no ocurre esa situación. Entonces, un ejemplo también que hay aquí es que algunos estudios han demostrado que las mujeres solo aplican a un trabajo si cumplen con el 100% de los requisitos del trabajo, de cuando postean algún trabajo, mientras que los hombres aplican con el 60% de los requisitos. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de síndrome del impostor que hay, por decir algunos, sobre todo hablando de las mujeres. Está la perfeccionista, que era lo que hablábamos hace unos minutos. Cuando algo se hace y si no es perfecto, entonces es un fracaso. Entonces ya tú misma te estás poniendo como esta limitación de que no eres suficiente, de que no puedes, que no está saliendo perfecto, que tiene que salir perfecto para que sea algo aceptable y demás, ¿no? Entonces, después tenemos el síndrome del impostor de la experta, donde sientes que nunca sabes lo suficiente, aunque ya tengas muchísima experiencia. Entonces puede ser una persona que haya estudiado una carrera, que tenga una maestría, que tenga un doctorado, que tenga muchísimas cosas que avalen, que tiene el know-how, que sabe cómo son, de qué está hablando, pero aún así, y haya trabajado muchos años, pero aún así siente que no es suficiente para desempeñar una tarea o para hacer su trabajo del día a día. Después tenemos a la solitaria. Esta persona no quiere pedir ayuda porque siente que demostraría debilidad. Entonces, ahí yo me reflejo mucho porque yo era una persona así. Hasta la fecha hay veces que me cuesta trabajo pedir ayuda.
ya no en el tema del trabajo, sino más bien personalmente. Entonces sí también es importante detectar esto de manera personal, porque sí nos puede afectar en otros aspectos de nuestra vida. Entonces no lo hagan. No lo hagan porque lo único que pasa es que pues te quedas con ese problema, no encuentras una solución y te hundes en un vaso de agua porque no estás pidiendo ayuda y no pides ayuda porque piensas que si pides ayuda te van a ver como una tonta o como no sabes, cómo es posible que no lo resuelvas, ¿no? Entonces esa es la solitaria. Y la última que vamos a tocar en este episodio es la Superwoman. Cree que si no trabaja más duro que los demás, la descubrirán como fraude. Y pues aquí es donde viene la frase de no trabajes duro, trabaja de manera inteligente. No porque te quedes 10 horas todos los días en tu trabajo, quiere decir que estás trabajando mucho más, que eres mucho más eficiente, que estás cumpliendo con todas tus cosas y demás. La verdad es que creo que hay muchos ejemplos. Todos tenemos el ejemplo de alguna persona que trabaja con nosotros que hace las famosas horas nalga. Para los que no sepan qué es, o sea, que está sentado en un lugar, pero realmente pues nada más está dejando que el tiempo pase, no está siendo productivo o no está haciendo algo que realmente genere valor. Ahora que sabemos cómo se manifiesta, cuáles son algunos tipos, vamos a hablar de qué es lo que causa qué lo causa, perdón, el síndrome del impostor y cómo nos afecta en nuestra vida. Entonces, el punto número 1 es las expectativas culturales y sociales. Porque, vamos a ser muy honestos, desde que somos pequeñas, a las mujeres y a las niñas nos enseñan que tenemos que ser modestas y que no tenemos que presumir logos, ¿no? Calladita te ves más bonita. Y pues todas estas cosas que hemos escuchado durante todos estos años. Entonces, pues sí, de alguna manera eso genera que no desarrolles esa confianza en ti misma y que no sepas que, pues sí, que al final que hagas las cosas y que logres ciertas cosas, pues está bien, o sea, es algo normal, no debería de ser algo malo, ni espectacular, ni fuera de lo normal. Igual cuántas veces no hemos escuchado que si somos mujeres en el trabajo donde pedimos que se entregan las cosas, simplemente estamos pidiendo las cosas como deberían de ser, entonces somos mandonas, o que estamos enojadas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estas cosas que nos rodean, o sea, estos temas culturales y sociales que nos rodean todavía, pues influyen directamente en que no sientas que puedes hacer ciertas cosas o que puedes compartir ciertos temas, ¿no? Y sobre todo, pues presumir. Y creo que en México es algo muy, como que no está bien el tema de presumir en general, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que se deben de presumir de manera positiva, ¿no? La presunción de manera negativa es justamente lo que no deberíamos de hacer. Y bueno, también, como les decía, las mujeres exitosas suelen enfrentar juicios más duros que los hombres, ¿no? O sea, cualquier mujer que esté en un puesto de liderazgo, siempre va a haber una pregunta de por qué llegó a ese puesto, qué es lo que tuvo que hacer para llegar a ese puesto. Y no debería de existir ese tema, honestamente. O sea, ¿por qué? Y a lo mejor, y yo sé que a lo mejor este episodio puede ser un poco controversial para ciertas personas, pero ¿por qué no esa misma pregunta para los hombres? Y muchas veces esas preguntas que se hacen son en connotación sexual, ¿no? O sea, ¿qué cosa tuvo que hacer con quién para llegar a ese puesto? O como decía, o sea, como es una persona que pide resultados, entonces, pues es una mujer que pide resultados, entonces es mandona, siempre está de mala, seguramente en su casa no la quieren y cosas por el estilo. Entonces, obviamente eso afecta muchísimo para desarrollar este síndrome, honestamente. Luego tenemos el punto de que los ambientes de trabajo son dominados por hombres y hay muchas industrias donde todavía sigue dominado el tema por los hombres y las mujeres siguen siendo minoría en los roles de liderazgo. Yo lo veo en mi trabajo en la industria automotriz. No sé, por ejemplo, en México creo que solamente sigue habiendo solo una mujer eh, en la línea de liderazgo más alto de la planta. Y pues acá es lo mismo, ¿no? Todos los VPs que hay acá son hombres, excepto una mujer y es la de recursos humanos. Entonces, y bueno, ya si nos vamos bajando a los siguientes niveles, pues sí, o sea, entre los gerentes de departamento, los gerentes de ciertas secciones, ves más mujeres, sin embargo, pues sí, o sea, sigue siendo un tema de más hombres, ¿no? O hay veces que por ejemplo, en recursos humanos suele haber más liderazgo femenino porque piensan que por ser mujeres pueden tratar mucho mejor los temas de recursos humanos. Entonces hay como ciertas posiciones también en las empresas que son para mujeres y otras posiciones que son para hombres, cuando
no debería de ser así, debería de ser pues en base a, pues sí, a tus cualificaciones como profesional. También la sensación de que hay que demostrar constantemente que mereces estar ahí porque pues te sientes fuera de lugar, porque no es normalmente un espacio donde las mujeres se desarrollen. Yo lo experimenté cuando empecé mi carrera porque yo decía, o sea, es que hay puros hombres, entonces, ¿cómo voy a estar yo ahí? Y por eso fue mi intención de meterme a trabajar precisamente para saber cómo era estar en este ambiente. Entonces, esa es otro factor. La falta de representación femenina en altos cargos. Si no ves a una mujer en posiciones de poder, es difícil imaginarte ahí. Pues vuelvo a lo mismo del punto anterior. O sea, si no hay representación o si solamente en ciertas posiciones de ciertos departamentos vemos que ponen a mujeres y en otros no, pues muy difícilmente una mujer se va a poder sentir o reflejarse y decir, ok, si ella puede, yo puedo. Algo que, por ejemplo, ahora a mí me sucede, mi directora o la gerente de mi departamento es una mujer y igual, o sea, en un mundo, aunque no es de producción, es de real estate development, pues sigue siendo un espacio donde hay más hombres. Entonces, sí es importante empezar a ver gente como nosotros, ¿no? O sea, y no solo mujeres, sino también gente que se va como nosotros. El tema de diversidad, de equidad, de inclusión, es importante. Y también, por último, en este espacio, la presión del perfeccionismo. Muchas veces sentimos que si cometemos un solo error, lo recordarán mucho más que nuestros logros, y que también es parte, creo, de la cultura de las empresas, de algunas empresas o de ciertas personas, pero creo que sí ha estado cambiando mucho pues sí, cómo se veía este tema, pero obviamente, pues sí me ha tocado escuchar que de repente dicen, pues sí, es que como es mujer, pues obviamente se iba a equivocar. Pues sí, es que como es mujer, obviamente no iba a poder manejar. O sea, hay ciertos comentarios que pues al final de cuentas pudieran sonar como broma o como algo chistoso, pero realmente ya cuando te pones a analizar lo que están diciendo y cómo lo están diciendo y en el contexto te das cuenta que no tiene nada de chistoso y también es parte de nuestra responsabilidad, pues decir, ¿sabes qué? O sea, no tiene nada que ver tu comentario con lo que está pasando o no está bien lo que estás comentando, porque sí es importante hacerle notar a la gente cuando las cosas no están bien. Y creo que anteriormente pues había como esta línea de respeto, o sea, no puedo decir esto porque es alguien mayor o porque es alguien de una posición más alta y así, pero ahora ya creo que esa barrera ya no existe o ya no debería de existir. Entonces es importante hablar, alzar la voz y decir las cosas como son, ¿no? Entonces cuando algo no está bien hay que decirlo. Entonces aquí vamos a hablar de algunas estrategias para superar el síndrome del impostor. Creo que se me olvidó comentar al principio del episodio que pues al final yo no soy ni psicóloga, yo no soy médica, no tengo muchísimos estudios al respecto o a fondo de este tema, por lo cual sí me gustaría decir, o como un disclaimer, de si sientes que necesitas ayuda, no te autodiagnostiques por todo lo que estoy diciendo aquí, perdón, como que me trabé con esa palabra, pero no saques conclusiones por tu propia cuenta, o sea, si crees que necesitas ayuda, acércate con una persona que te pueda ayudar, como un psicólogo. El psicólogo te puede ayudar y te puede decir si te puede ayudar él o si tienes que pasar con un psiquiatra. Pero bueno, esto es una guía y es para que creo que es bueno hablar de estos temas, investigar, hay mucha información también, pero finalmente si crees que es algo que te está sucediendo en una manera mayor o que te está afectando en una mayor intensidad, busca la ayuda necesaria, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de 6 estrategias que creo que son importantes para no tanto superar el síndrome, sino para que sepas cómo trabajarlo. Y creo que de manera paralela es importante tener una terapia, ¿no? Siempre es bueno, porque todos tenemos momentos donde flaqueamos, donde no nos sentimos del todo bien, sobrepensamos mucho las cosas, ¿no? Entonces creo que es importante en esa terapia justo tocar como estos temas. Entonces, lo primero es que tienes que reconocer que te está sucediendo esto. Entender que no es real, sino una distorsión de la percepción. Perdón, estuvo muy fuerte eso, ¿no? Pero está distorsionada la realidad, o sea, tu percepción está completamente fuera de lo que es y es algo que hay que reconocer, o sea, hay que reconocer que te estás viendo de una manera que no es real, que la demás gente no te está viendo así, pero tú estás siendo el juez más difícil contigo mismo y el más duro y hay que ser menos duros con nosotros. También puedes registrar tus logros y habilidades. Me acuerdo mucho que hacían como mucho esta actividad de dame 3 cosas buenas de ti y 3 cosas malas. Y las cosas buenas nos costaba muchísimo trabajo decir cuáles eran esas cosas buenas, pero para las cosas malas teníamos una lista gigante. Entonces hay que
voltear esa narrativa y más bien enfocarnos en las cosas buenas. Entonces, incluso el hecho de levantarte en la mañana es un logro, es algo muy bueno. Desayunas a la mañana también, no sé, que escuches música mientras vas manejando también, pero ya entrando más en detalle con este tema como laboral también, o sea, decir, ¿sabes qué? Hoy terminé, no sé, de arreglar todos mis proyectos que tenía hechos un desmadre. O hoy desarrollé una nueva forma de solucionar este tema y lo voy a presentar con mis compañeros para que también lo puedan usar. Entonces, sí es importante que, o sea, si normalmente no sabes cuáles son las cosas que haces bien, cuando detectes algo que hagas bien, anótalo. Ponlo en algún lugar para que te acuerdes que también puedes hacer cosas buenas, que también logras cosas. Cambiar la narrativa interna. Entonces, deja de decir que tienes suerte. O sea, yo ya he hablado mucho de este tema. La suerte no existe. O sea, y este tema de que tú eres el arquitecto de tu propio destino, aunque suene muy cliché, sí es cierto. O sea, tus decisiones tienen consecuencias, buenas y malas. Cualquier decisión, a cada acción hay una reacción, es una ley de la física. Entonces, es lo mismo. No tienes suerte, tienes que más bien decir, yo me preparé y trabajé para esto. Y hay que ser muy consciente que cuando uno no se esfuerza, no trabaja y no hace las cosas, el resultado no va a ser el esperado, no va a ser el 100%. Si tú le diste un 70% a ese tema, vas a tener un 70% de resultado. Entonces, cuando tú te preparas y haces las cosas de manera correcta, el resultado tiene que ser igual que tu preparación. Hablar con otras personas y sobre todo en el tema de mujeres, hacer como todos estos círculos de apoyo, de realmente escucharnos, entendernos. Muchas veces hablar con otras mujeres y personas que a lo mejor están sintiendo lo mismo y simplemente ser empáticos unos con los otros ayuda mucho, porque te das cuenta que no eres la única persona que está pensando, sintiendo o viviendo lo mismo. Si hay otras personas que tal vez están pasando por una situación similar a ti. Dejar de compararse con los demás. Y pues sí, este también es un tema que ya hemos hablado aquí. No, la vida no es un checklist, la vida no es hacer exactamente lo que hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestro primo, nuestro hermano, nuestro novio. No. Cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene sus propias decisiones y lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra, no te va a funcionar a ti. Puedes escuchar, puedes ver, puedes aprender de las experiencias de los demás o tomar lecciones aprendidas de los demás, pero al final de cuentas cada quien experimenta en sí mismo o en su propia vida. No puedes experimentar en cabeza ajena y pues sí, o sea, cada quien tiene su camino y eso es bien importante que lo tengas presente. No voltees a ver a tus amigos, tus hermanos, a gente cercana a ti o incluso con tus papás. Las condiciones en general han cambiado muchísimo. Y por último, buscar mentoría y apoyo. Y por eso les decía, o sea, creo que es importante que si sientes que no puedes tú solo con este tema o tú sola con este tema, que te acerques con algún profesional de la salud que te pueda ayudar. Y si crees que no es un tema como que necesita ese tipo de apoyo y de guía, también puedes acercarte con mujeres o personas que puedan mentorearte, que puedan ayudarte y decirte cómo ellos o ellas pasaron por una situación similar y qué fue lo que hicieron. Pues que también te den retroalimentación, ¿no? A veces, no quiero decir que nos hacemos las víctimas, pero un poco sí, porque pensamos que todo lo estamos haciendo bien, que no necesitamos cambiar nada. O sea, a lo mejor es un tema de soft skills y a lo mejor nada más necesitas que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? O sea, cuando tú haces una presentación, pues la verdad es que todo lo lees, entonces necesitas no leer la presentación, necesitas más bien tener una plática y enganchar a la gente y que escuchen realmente cuál es el punto importante, porque si te pones a leer todo, pues no, los pierdes, ¿no? También es importante tener la mente abierta y pues entender que siempre estamos aquí, o sea, siempre hay un tema de mejora. El tema de la mejora continua es constante, no solamente en la industria, en el trabajo, sino también en nosotros mismos. Y bueno, ahora vamos a la última parte del episodio, que es justamente el papel de los hombres como aliados en este tema. Cómo los hombres pueden ayudar a combatir el síndrome del impostor en sus equipos y círculos profesionales y van a las mujeres, cómo también pueden apoyar, ¿no? Pero
Primero hay que validar y reconocer el talento femenino. Y no se trata de cumplir cuotas, ¿no? O sea, bueno, es que estamos en el equipo 50% de hombres y 50% de mujeres y pues ya, o sea, con que tengamos el 50% de personas mujeres, ya con eso lo hacemos, ¿no? O sea, realmente es porque también eso tiende a ser como condescendiente con el tema, y vamos a hablar de la condescendencia un poquito más adelante. O sea, más bien es reconocer a las personas que realmente tienen las aptitudes, los conocimientos y todo lo necesario para desarrollar un trabajo o para desarrollar un proyecto o una tarea, lo que ustedes quieran. Entonces, simplemente es si esta persona cumple con los requisitos, ella es la persona que debe de hacerlo. No debe de ser un tema de dedazo o porque me cae mejor o porque es hombre y entonces no voy a tener este drama y cosas por el estilo. O sea, eso no. O sea, debemos de ser muy, muy objetivos, y hombres y mujeres. Evitar la condescendencia y el mansplaining. Entonces vamos a hablar también de qué es la condescendencia y el mansplaining más adelante. Incluir a más mujeres en conversaciones de liderazgo para tener otros puntos de vista, para que exista esta diversidad, inclusión, porque pues sí, son diferentes puntos de vista. Entonces es importante tener ahí una mezcla interesante y apoyar la mentoría y el crecimiento profesional de mujeres en la industria, como ya hablamos, ¿no? O sea, realmente darle feedback e información que pueda utilizar y que le ayude a mejorar, tanto en temas de habilidades técnicas como de habilidades intrapersonales. Entonces, vamos a entrar un poquito más a detalle de la condescendencia, porque creo que no todo el mundo entiende qué es la condescendencia, pero esto ocurre cuando alguien trata a otra persona como si fuera inferior o menos capaz. O sea, esta frase típica de, o sea, ¿crees que estoy tonto o qué? Así. Aunque no siempre sea la intención de la persona, yo en lo personal creo que un 10% de las personas que hacen esto sí lo saben. O sea, sí tienen una pequeña intención, y puede ser un comportamiento que se perciba de manera patronizador o desvalorizante. Lo siento mucho. Entonces, o sea, es cuando esta persona explica o actúa como si tuviera que explicar o ayudar de forma innecesaria porque la otra persona realmente no está pidiendo esta ayuda, como si la otra persona no pudiera hacerlo por sí misma. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, explicar algo básico a uno de nuestros colegas como si no tuviera conocimientos previos en el tema, sin antes verificar su nivel de experiencia, ¿no? Entonces es como pensar que como eres mujer, estás muy joven, nunca has hecho, no sé, un análisis de costos, ¿no? Entonces llegas y le dices, oye, ¿sabes qué? Te voy a decir cómo tienes que hacer esto para que no te equivoques. Entonces, esto es lo que tienes que hacer y así. Y probablemente esa persona sea una crack haciendo análisis de costos. Y obviamente no le va a gustar que llegue una persona que ni siquiera la conoce, que no sabe cómo hacer, o sea, no sabe realmente si sabe hacer el trabajo o no, que llegue y le diga eso. Entonces, esa es una forma de ser condescendiente. O, no sé, que estés hablando de un tema y no sé, preguntes así como de, oye, pero ¿de qué estás hablando? Y entonces la otra persona piense que no entiendes de qué está hablando y te diga, ah, bueno, es que lo que él quiso decir es esto y esto, y realmente tú no estabas preguntando, o sea, por la definición del tema, sino más bien no habías cachado qué es, o sea, qué es lo que estaba diciendo realmente. Entonces hay que tener cuidado. Este siguiente que voy a decir pasa mucho. Felicitar a una mujer por hacer bien su trabajo en un tono sorprendido, como si fuera algo inusual. Como por ejemplo decir, o sea, si vienes a la obra, si te gusta venir a la obra. O sea, si trabajas en construcción, pues obviamente has ido a la obra antes. A lo mejor no es lo que más te gusta o a lo mejor te encanta, no lo sabes, pero esos comentarios no se hacen, ¿no? Y bueno, asumir que alguien necesita ayuda sin que la haya solicitado, restando la autonomía. Ahí alguien una vez me dijo, y lo comenté en el episodio anterior, creo, pero una vez alguien me dijo, oye, ¿quieres que te acompañe a la obra para que todo esté bien? Y yo así de, no, o sea, no necesito ayuda. Sí fue muy raro, ¿no? Y a veces uno no quiere ser o sea, y vuelvo a lo mismo por este tema cultural, no quiere ser grosera, pero también a veces dices, ¿por qué me está preguntando esto esta persona? O sea, ¿de dónde viene su comentario? ¿De dónde viene su pregunta? Alguien aquí una vez me hizo una pregunta así como de, pero ustedes sí, o sea, ¿sí sabes lo que es un bono? Porque aquí nosotros tenemos bonos. Y yo así de, en México tenemos muchos bonos, o tenemos, o sea, nos pagan otras cosas que a lo mejor no te pagan cada 15 días, ¿no? No fue
Fue de condescendencia, no tanto hacia mí como mujer, sino como mexicana, creo más bien. Pero sí, o sea, estuvo raro. O sea, estuvo muy, muy condescendiente ese comentario. ¿Cómo podemos evitar estas cosas? Antes de explicar algo, hay que preguntar si la persona ya lo conoce, ¿no? Entonces, más bien es como decir, oye, no sé, preguntan algo y es como, no, más bien, no de que pregunten algo, o sea, no sé, que están hablando de algo y en lugar de voltearte y explicarle a esa persona es como de, sí estás enterado de lo que está pasando o alguna vez has tenido algún tema similar, no sé, cosas así, pero no como de, oye, lo que quiere decir o te quiero explicar esto, eso está muy mal, no lo hagan, hombres y mujeres, no lo hagan. Evitar tonos que suenen infantiles o como si le hablaras a alguien inexperto, no hagan tampoco eso. Más bien, eviten hacer eso, o sea, no tengan estos tonos infantiles o como si hablaras con alguien que apenas va saliendo tal vez de la universidad o que no tiene ningún tipo de experiencia en el tema. Como, no sé, si sabes hacer o no sé, a mí que me preguntaran, ¿si sabes hacer un plano? O sea, ¿si sabes dibujar un plano? O sea, pues obviamente que sí sé, o si sabes leer un plano, pues sí sé leer un plano, ¿no? Que dar retroalimentación objetiva y basada en hechos sin hacer suposiciones sobre capacidades y sobre todo no hacer como retroalimentación de cosas personales, eso no va, ¿no? Así, o sea, tiene que ser así como de, oye, no hiciste esto y porque no hiciste esto hubo esta consecuencia, entonces tenemos que ver para siguientes ocasiones cómo lo hacemos de mejor manera. Eso es o sea, esa es una retroalimentación objetiva. Y una retroalimentación no objetiva sería como de, oye, es que la verdad, o sea, cuando tú hablas me hace sentir como un tonto, entonces, pues no, o sea, no me gusta. Pues eso no tiene nada que ver con tus capacidades en el trabajo de manera objetiva, o sea, simplemente es un tema de la otra persona, que está sintiendo esa otra persona y que esa persona tiene que trabajar. Ahora vamos a hablar de el mansplaining. El mansplaining es un término que combina las palabras man, o sea, es en inglés hombre, y explaining es explicar. Entonces, realmente se refiere cuando un hombre explica algo a una mujer, perdón. Cuando un hombre explica algo a una mujer de manera condescendiente o innecesaria. O sea, ahí pueden hacer como la conexión con lo que estábamos hablando antes, asumiendo que ella no sabe sobre el tema a pesar de que pueda ser una experta en el área. Entonces, algunos ejemplos, un hombre interrumpe a una mujer en una reunión para explicarle algo que ella ya estaba detallando. Y eso es súper común. O sea, lo he visto muchas veces, me ha sucedido también a mí, es muy, muy común. Yo creo que es la primer forma que existe de mansplaining. A mí también, bueno, sí, explicar un concepto básico de arquitectura a una arquitecta experimentada sin preguntarle si ya lo conoce. Un colega varón repite la idea de una mujer como si fuera suya, recibiendo más reconocimiento. Sí, o parafraseando algo que tú ya dijiste. Eso también es muy común. ¿Cómo podemos evitar esto? Igual, preguntar antes de asumir para no darle una explicación innecesaria y que se va a volver muy incómodo. Escuchar activamente y dejar que las mujeres expongan sus ideas sin interrumpirlas. Una frase o algo que he escuchado mucho aquí es like, he overtalks a lot. Y entonces como él habla por encima de mí. Entonces eso también pasa mucho. Validar las contribuciones de mujeres en conversaciones de trabajo. Y entonces ser como mucho más asertivo y hasta decir como de, sí, como dijo Jimena, esto es así, así, así. Entonces darle como el lugar a la persona que ya dijo algo, no en un tema de parafrasear ni de robarse la idea de esa otra persona. Entonces, pues sí, o sea, validar y reconocer el talento femenino implica dar crédito a las habilidades, conocimientos y los logros de las mujeres de manera justa y equitativa, sin asumir que fueron frutos de la suerte o circunstancias externas. Y así es como, o sea, esto se liga con el síndrome del impostor, porque como existe este tema de la condescendencia y el mansplaining, pues obviamente va a ser mucho más que las mujeres nos sintamos de esa manera, ¿no? Que dudemos de nosotros, que pensemos que están pasando las cosas por suerte y no realmente porque nosotros hemos luchado y trabajado para tener esas oportunidades. Y pues sí, tanto la condescendencia como el mansplaining pueden afectar la confianza y el reconocimiento de las mujeres en el ámbito laboral, perdón. Sin embargo, yo creo que haciendo pequeñas acciones como darles el crédito por su trabajo, escucharlas y ser equitativo, puede generar un ambiente profesional mucho más inclusivo y justo. De esto se trataba pues el episodio de hoy. Yo creo que es un tema que, híjole, podemos seguir hablando y hablando y hablando, pero pues la idea es, por un lado, o sea, si eres mujer y bueno, y hombre también, o sea, si has sentido pues
como estas cosas, ¿qué puedes hacer al respecto? Ya te di algunas herramientas. Y también, o sea, hay veces que también como mujeres contribuimos a que estas cosas como que sigan pasando. No hay que quedarnos calladas. em, y pues también hacerle notar a los hombres que lo que están haciendo no está bien. Y sí me gustaría dejar claro que no es un tema de pelea, no es un tema de quién es mejor que el otro, no es en ese sentido, sino más bien de que reconozcamos y que nos demos cuenta de las cosas que hemos hecho durante muchos años que no han estado bien y que necesitamos cambiarlas. Y al final, trabajando en equipo y haciendo las cosas juntos, las cosas van a mejorar. Y dejar de pensar de que como las mujeres lloran, entonces no pueden tomar decisiones, o como son muy emocionales, no tienen esta madurez emocional para tomar decisiones. No sé, hay muchísimas cosas que también se siguen diciendo, que incluso yo a veces digo, no, o sea, esto que dije no está bien, pero pues son cosas que uno trae de muchos años y que hay que empezar a romper con todas esas cosas. No es casualidad que sigan existiendo estas marchas para exigir y pedir que se nos, pues sí, que no haya diferencias, que se nos trate de la misma manera, porque todavía hay cosas que no están donde, cosa como deberían de estar. Todavía hay mucho que luchar. Todavía hay muchas cosas que no están bien. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del episodio. Recuerden que me pueden seguir en Diario de una Arquitecta en TikTok y estoy como @menamom en Instagram. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué tal, cómo ven el programa. La verdad estoy súper, súper, súper contenta porque ayer una amiga me mandó un mensaje y me dijo, oye, quiero hablar contigo, nos echamos una hora platicando y pues es justamente porque le gustó mucho este episodio. Hoy otra persona más me dijo que había escuchado el episodio de mis 35 años y que le había gustado mucho. Entonces, de verdad no saben lo bonito que se siente. Ha habido muchas personas nuevas que están siguiendo, mi perrito está aquí, que están siguiendo el podcast y pues yo estoy muy contenta. Ojalá podamos crecer más. Por favor, compartan el episodio para que lleguen más personas, para que crezcamos esta comunidad. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Esto es Diario de un Arquitecto.